Bienvenidos a la clase de metabolismo de fructosa. Lo primero que vamos a ver son algunos datos interesantes sobre la fructosa. En primer lugar, debes de saber que nosotros consumimos fructosa de forma libre, digamos, como monosacárido, en la fruta, por ejemplo, y en la miel. Pero también ingerimos una buena cantidad de ella formando el disacárido sacarosa, que pues es el azúcar de mesa. Como te explicaba en una de las clases de generalidades, pues se estima que consumimos hasta 30 kilogramos por persona de sacarosa en un año. Esto es muchísimo. Y bueno, como recordarás, la sacarosa pues es un disacárido formado por glucosa y fructosa. Nosotros contamos con una disacaridasa específica, que es el complejo sacarasa isomaltasa, que nos ayuda a hidrolizar este enlace glucosídico entre la glucosa y la fructosa, y de esta manera pues nosotros podemos absorber la fructosa y por tanto metabolizarla. Dentro de los datos interesantes de la fructosa está, por ejemplo, que es más dulce que la glucosa. Otra cosa interesante es que es orexigénica. Esto quiere decir que cuando se encuentra en el plasma estimula la liberación de neuropéptido Y en los núcleos paraventriculares, y esto provoca pues la sensación de hambre. Eso significa orexigénica. Otra de las cosas interesantes es, por ejemplo, que el enterocito prefiere a la fructosa, porque la ruta glucolítica anaerobe es mucho más corta. Bueno, la vía glucolítica en general es más corta si partimos de fructosa que de glucosa, como vamos a analizar en un momento en nuestro esquema. Y nos hemos encontrado con un punto importante aquí en cuanto al uso del jarabe de maíz de alta fructosa. Y resulta que si bien la fructosa es un monosacárido que pues de manera natural se encuentra como te decía, en frutas, en la miel, y que pues es una fuente rápida de energía para las células, eso quiere decir que es buena. Cuando la ingerimos de manera excesiva, como toda en la vida, pues ocasiona daño. El tema con el jarabe de maíz de alta fructosa es que es un aditamento que se utiliza en la industria alimentaria para provocar, entre otras cosas, o para conseguir que los productos que se venden en tienda duren mucho más tiempo. Y esto provoca además también una especie de adicción a los alimentos. Entonces a la industria alimentaria le ha caído buenísimo que se puedan endulzar las cosas con jarabe de maíz de alta fructosa. Además, para ellos es mucho más barato. Como te decía, como la fructosa es más dulce que la glucosa, entonces utilizan menos producto para endulzar más, y a ellos pues digamos que les conviene. El tema es que metabólicamente hablando, pues consumir una gran cantidad de fructosa pues no es la mejor idea. Y pues a continuación he preparado para ti un esquema en donde vamos a poder analizar cómo se lleva a cabo el metabolismo de este monosacárido. Vamos a ver. Muy bien, vamos a empezar. Recuerda que siempre que vamos a estudiar el metabolismo de cualquier cosa, tenemos que preguntarnos dónde sucede esto. El metabolismo de la fructosa se lleva a cabo en el hígado, en el intestino, es decir, en enterocitos, y en las células tubulares proximales. La fructosa, entonces, como te explicaba, proviene de la dieta, sobre todo de la sacarosa, y esta sacarosa, como tú recuerdas, pues es el disacárido formado por glucosa y fructosa. Es importante que recuerdes cuál es el enlace que se establece entre estos dos monosacáridos. Y para recordarte la clase de hecho de generalidades o de absorción y digestión, se establece un enlace glucosa alfa 1, 2, beta fructosa. Eso quiere decir que la glucosa está en alfa, la fructosa está en beta, y se unen sus carbonos 1 de la glucosa con el 2 de la fructosa. Aquí está entonces mi enterocito, y como tú sabes, cuando esta sacarosa llegue al borde del cepillo, se va a encontrar con la disacaridasa específica, que en este caso es la sacarasa, el complejo sacarasa isomaltasa. Va a romper este enlace alfa 1 beta 2, y entonces de esta manera voy a tener fructosa libre para poder ser absorbida.
Obviamente la glucosa también, solo que en esta clase nos vamos a enfocar en la absorción y metabolismo de fructosa. Va a entrar al enterocito gracias a un glucotransportador que tiene alta afinidad por la fructosa, ese es GLUT5. Entonces la fructosa entra al enterocito y una vez que esté en el enterocito, una de las rutas fáciles y rápidas es llevarlo directamente a glucólisis. Como te explicaba, el enterocito tiene una gran afinidad, digamos, por metabolizarla, ya que rápidamente puede llevarlo al lactato a través de la glucólisis anaerobia, y es una ruta corta y rápida que pues va a satisfacer o va a asegurar el metabolismo energético del enterocito. Entonces, bueno, la fructosa va a salir por la membrana vasolateral del enterocito a través del glucotransportador GLUT2 por difusión facilitada. Esta fructosa, una vez que sale del enterocito, entonces va a tomar circulación sistémica. Puede ser llevada directamente al hígado a través del sistema porta o puede estar circulando en la sangre. A la concentración o a la presencia de fructosa en la sangre se llama fructosemia. Y se puede ir a tejidos extrahepáticos, por supuesto, para llevar también a cabo su metabolismo. Aquí es importante que sepas que existe un umbral renal a la fructosa. Y ya hablábamos en la clase de galactosemia sobre el umbral renal, pero quiero retomarlo y reforzar este concepto porque es muy importante. El umbral renal para la fructosa es de 25 miligramos sobre decilitro. Eso significa que hasta antes de 25 miligramos sobre decilitro, la fructosa puede estar circulando en plasma en esa concentración, digamos 23, 20, 15. Y la fructosa, al estar circulando en plasma en estas concentraciones, pues va a poder llevar a cabo su metabolismo en los tejidos que tengan la maquinaria enzimática para hacerlo. Pero si la fructosa se acumula y supera esta concentración, entonces, pues a nivel de los túbulos contorneados proximales, el riñón va a ser incapaz de seguir reabsorbiendo esta fructosa y la va a dejar pasar. Y entonces se va a presentar fructosuria, la presencia de fructosa en orina. Entonces es muy importante que te vayas familiarizando con este concepto en cuanto a los glúcidos, el umbral renal, porque es válido para fructosa, para galactosa y para glucosa. Y cuando lleguemos a glucosa vas a ver que tiene un papel pues muy especial en la fisiopatología de la hiperglucemia, ¿de acuerdo? Entonces el umbral renal de la fructosa es de 25 miligramos sobre decilitro y de hecho es muy parecido al de la galactosa. La galactosa también tiene más o menos este umbral. Y aquí te voy a dibujar entonces al hepatocito. Ya sé que me sale chueco, pero bueno, este hepatocito va a permitir la entrada de esta fructosa a través del glucotransportador GLUT2. Entonces la fructosa va a poder entrar al hepatocito y va a poder llevar a cabo su metabolismo en esta célula, que enseguida te voy a explicar. Entonces, bueno, la fructosa, lo primero que va a suceder es que va a ser fosforilada, porque acuérdate que los monosacáridos requieren, digamos, como esta señalización para poder agarrar rutas metabólicas. Puede ser fosforilada en el primero o en el sexto carbono. Si es fosforilada en el sexto carbono, pues puede entrar rápidamente a la ruta de interconversión de hexosas para convertirse en galactosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato. Y de esta manera, pues conectarse rápidamente con el metabolismo energético, ¿no? No te lo estoy poniendo aquí en el hepatocito, pero obviamente la fructosa puede, una vez fosfatada, pues conectarse con la ruta glucolítica para metabolismo energético o para almacenamiento en forma de glucógeno. Entonces tenemos aquí a la fructosa. El primer paso del metabolismo de la fructosa va a requerir forzosamente, obviamente, un ATP. Este ATP que va a salir en forma de ADP me va a fosforilar a la fructosa en el primer carbono, dándome como consecuencia una fructosa 1-fosfato. Esto gracias a una enzima llamada fructosinasa. La segunda reacción está catalizada por una enzima llamada aldolasa B. Y esta aldolasa B me va a dar como productos dos cosas: dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído.
La dihidroxiacetona fosfato ya está fosfatada, pero yo necesito fosforilar el gliceraldehído, para lo cual voy a utilizar una cinasa. Y si es una cinasa, utilizo ATP. Y entonces voy a tener como producto un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona fosfato, que como tú sabes, pueden, gracias a una reacción reversible, la dihidroxiacetona fosfato, ser llevada hasta o hacia gliceraldehído 3-fosfato. Esto es importante porque obviamente pues son moléculas que están presentes en la vía glucolítica. Entonces, la siguiente reacción será catalizada por la aldolasa A. La aldolasa A me lleva de gliceraldehído 3-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Esta molécula es importante. Bueno, el gliceraldehído, como te decía, puede ser llevado a la vía glucolítica para formarme, por ejemplo, piruvato y entonces yo obtener ATP. La fructosa 1,6-bifosfato va a poder formar a la fructosa 6-fosfato. Esto mediante la adición de una molécula de agua y la salida de un fosfato inorgánico. Esta fructosa 6-fosfato y esta reacción que sucede en este sentido requiere de una enzima especial. Esta enzima que lleva de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato se llama fructosa 1,6-bifosfatasa. Está fácil, es una enzima que corta el fosfato. Obviamente, tú sabes que la reacción que lleva de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, pues es una reacción de la vía glucolítica que está catalizada por la fosfofructosinasa 1. Entonces, vamos a retomar esto un poco más adelante, pero bueno, sí es importante que mantengas lo que ya aprendiste sobre glucólisis en tus clases pasadas. La fructosa también puede ser llevada a través de otra ruta, no nada más la de fructosa 1-fosfato, sino también puede ser fosforilado en su sexto carbono. Y esto te suena súper familiar porque la galactosa hizo exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos una exocinasa que también con la participación de un ATP y la salida de esta en forma de ADP, pues me va a fosforilar a la fructosa en el sexto carbono, dándome como producto fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato va a poder, como ya te decía hace un momento, convertirse en glucosa 6-fosfato o galactosa 6-fosfato. Y esto gracias a una vía pues muy importante que se llama la interconversión de hexosas. Esta interconversión de hexosas pues va a tener pues su enzima específica, cada monosacárido para convertirlo en cualquiera de los otros dos. En términos generales, pues estas enzimas se llaman 6-fosfohexosa isomerasa. Y una vez que, por ejemplo, yo tengo glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato la puedo llevar a glucosa 1-fosfato, si es que ya cubrí mis requerimientos energéticos, y de glucosa 1-fosfato me puedo ir a UDP-glucosa, y aquí estoy en la vía glucogénica, voy a formar glucógeno. Obviamente, para ir adelantándote un poquito, porque vamos a tener nuestra clase de glucógeno, pues la glucosa 1-fosfato utiliza una molécula de uriditrisfosfato y sale un pirofosfato para la formación de esta UDP-glucosa. Y la enzima que cataliza esta reacción se llama UDP-glucosa pirofosforilasa. Necesito que tengas bien en mente la vía glucolítica, entonces vamos a repasarla a manera de súper resumen, como decía un maestro mío a la Mickey Mouse. Vamos a ver cómo la glucosa, lo primero que va a hacer es fosforilarse, se fosforila en el sexto carbono, en el hepatocito por una glucosinasa, en el resto de los tejidos por exocinasa, en hepatocito y páncreas por glucosinasa. De glucosa 6-fosfato paso a fructosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, te las pongo en verde para que ubiques las moléculas de las que hemos estado hablando. De fructosa 1,6-bifosfato paso a dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, y del gliceraldehído 3-fosfato, pues después de 5 reacciones obtengo 2 piruvatos. Por cada molécula de glucosa obtengo piruvatos. Entonces, es importante que mantengas en mente esto. Vamos a hablar de las alteraciones en el metabolismo de la fructosa.
fructosa. La primera enfermedad de la que te quiero hablar se llama intolerancia hereditaria a la fructosa. Esta es la primera de la que vamos a hablar. Digamos que pues, sí es la más importante en cuanto al metabolismo de la fructosa. Lo que va a estar mal con esta enfermedad, es decir, la enzima afectada o deficiente, será la aldolasa B. Y pues esto va a resultar muy interesante para ti entender qué sucede cuando se detiene la ruta en ese punto. El gen que codifica la aldolasa B se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9 en la banda 22. Esa es la localización del gen. Y entonces, bueno, veamos, vamos a analizar qué sucede si nosotros detenemos la ruta aquí, no hay aldolasa B, esta es intolerancia hereditaria a la fructosa. ¿Va a pasar algo con lo que ya no vamos a poder producir? Pues no, porque son productos de la glucólisis. ¿Va a pasar algo con lo que se va a acumular? Ahí es donde va a estar lo interesante. Resulta que cuando yo no tengo aldolasa B, pues voy a tener un incremento muy importante de fructosa 1-fosfato. Y nuevamente, la primera reacción de fructosa 1-fosfato es irreversible y la fructosinasa no se inhibe por producto. Entonces, una vez que hay fructosa en las células, se empieza a fosforilar como loca y se queda atrapada. Este es un metabolito tóxico. Se parece muchísimo en ese sentido a la galactosa, te va a sonar muy familiar. Como es un metabolito tóxico, pues se va a reconocer como algo dañino y las células de Kupffer serán reclutadas para iniciar un proceso inflamatorio que pueda ayudar a la célula a deshacerse de este metabolito. Esto va a suponer entonces un daño hepático y esto se va a manifestar bioquímicamente como hiperbilirrubinemia. Entonces, dentro de los datos clínicos, es decir, el cuadro clínico de esa intolerancia hereditaria a la fructosa, va a incluir varias cosas. En primer punto, es bien importante que entiendas en qué momento inicia. Generalmente estos síntomas se van a presentar con la ablactación, es decir, en el momento en el que al bebé se le retira el seno materno y por indicación internacional, por indicación médica, los bebés deben de tener lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. Entonces, lo que se espera es que los primeros 6 meses el bebé no coma absolutamente nada más que leche y leche materna de preferencia. Después de los 6 meses, entonces empezamos a introducir diferentes alimentos. ¿Y por qué este cuadro clínico se va a presentar hasta la lactación y no antes? Porque el problema aquí está en el metabolismo de la fructosa. ¿Y de dónde va a ingerir fructosa este bebé antes de los 6 meses? De ningún lado, porque lo único que consume es leche. Por lo tanto, el metabolismo de los monosacáridos que está llevando a cabo es metabolismo de glucosa y metabolismo de galactosa. Y si estos dos metabolismos no están mal, pues no tendría ninguna razón de ser ninguna manifestación clínica antes de que empecemos a darle las papillitas y le empiezan a dar fruta y ahí está la fructosa. Es ahí donde se presentan los datos clínicos. Por lo tanto, la historia de este bebé será un bebé, una de dos, o que acaba de entrar a la guardería, puede tener menos de 6 meses y que hayan empezado con la lactación porque entró a la guardería, por ejemplo, o porque la mamá decidió empezarle a dar alimento, o que simplemente cumplió 6, 7 meses y que antes de eso tuvo un desarrollo perfectamente normal, ningún síntoma, estaba creciendo perfectamente, su desarrollo neurológico iba todo muy bien y entonces empieza a presentar estas manifestaciones. Se va a presentar con vómito, se va a presentar un bebé con diarrea, ya empiezo a pensar también los datos de deshidratación que puedo tener en este pequeñito de 6-7 meses y a la exploración clínica se va a presentar con hepatomegalia. Uno de los datos más importantes es que este niño va a cursar con hipoglucemia y con los datos que de aquí provengan. Si recuerdas nuestra clase de galactosemia, cuando te expliqué sobre hipoglucemia,
pues la hipoglucemia en la edad pediátrica se puede manifestar con convulsiones, con primero irritabilidad, por ejemplo. Entonces puede ser un bebé que esté llorando muchísimo, que está como enojado, aparte pues está vomitando, tiene diarrea, se siente mal, y la hipoglucemia lo puede hacer sentir todavía peor. Entonces primero es irritable y después puede ser, como dicen las mamás aquí en México, desguanzado, es decir, así como aguadito, como hipotónico. Puede tener alteración del estado de conciencia, estar letárgico, por ejemplo, es decir, el bebé se queda como dormido, ya ni siquiera está llorando, pero se ve demasiado débil, y estos pueden ser datos de hipoglucemia, y se van al hospital cuando el bebé convulsiona, y convulsiona por hipoglucemia. Y aquí lo interesante va a ser explicar por qué este bebé tiene hipoglucemia. Entonces, fíjate, resulta que esta fructosa 1-fosfato, cuando empieza a acumularse en el hepatocito, pues va a provocar la inhibición de sistemas enzimáticos importantísimos. En primer lugar, va a inhibir a la enzima que lleva de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Se está metiendo con la vía de interconversión de hexosas y entonces bloquea el paso de fructosa 6 a glucosa 6. No importa que lo quiera llevar a galactosa, no puede pasar a glucosa 6-fosfato. Y por otro lado, inhibe a la fructosa 1,6-bifosfatasa, esa que te dije que era muy importante que la tuvieras en mente. Bueno, pues la inhibe. Y resulta que al inhibir esta reacción va a estar bloqueando una vía importantísima, que es la vía de la gluconeogénesis, que enseguida te voy a explicar. En este punto no quiero dejar pasar la oportunidad para dejarlo aquí escrito, que la enzima que cataliza el paso es la fosfofructoquinasa 1. Eso es importante, es de la vía glucolítica. Eso quiere decir que para revertir esta reacción yo necesito dos enzimas diferentes. Y la que me está bloqueando, pues es la que me lleva de fructosa 1,6 a fructosa 6. Entonces, en este punto, mira, va a estar inhibida el paso de glucosa 6 a fructosa 6. Es decir, no puedo hacer glucólisis, porque te lo expliqué, ¿no? De fructosa 6 a glucosa 6, pero es que tampoco puede ir de regreso, entonces tengo bloqueada la vía glucolítica y por otro lado tengo bloqueada la vía gluconeogénica, es decir, la gluconeogénesis estará bloqueada. Ya tendremos nuestra clase de gluconeogénesis, pero quiero explicarte a grandes rasgos que pues nosotros podemos revertir toda esta ruta y pasar desde piruvato y llegar hasta glucosa libre. Estos tres como baches que te puse ahí son reacciones especiales que requieren enzimas especiales. Y resulta que justo el paso de fructosa 1,6 a fructosa 6 es uno de estos pasos y está catalizado por fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces no puedo hacer gluconeogénesis, me quedo atrapado. Entonces no puedo hacer glucólisis, no puedo hacer gluconeogénesis y tengo una respuesta inflamatoria a nivel hepático. Tengo además hiperuricemia. Caray, ¿cómo explicamos este dato? Fíjate, cuando yo estoy ante un cuadro en donde la fructosinasa está elevada. ¿Por qué? Pues porque yo, como no tengo activa la vía glucolítica, sigo entonces tratando de echar mano de meter a como dé lugar monosacáridos fosforilados para poder llevar al metabolismo energético, porque tengo bloqueada la vía. Entonces son como mensajes o señales confusas que están en la célula y lo que hacen es seguir y seguir y seguir fosforilando, ya sea a través de la fructosinasa o a través de la hexosinasa. Entonces, como yo estoy fosforilando muchos monosacáridos, lo que va a resultar es que yo voy a estar utilizando muchísimo ATP y no estoy produciendo suficiente. ¿Por qué? Porque tengo bloqueada la vía glucolítica, tengo bloqueado el metabolismo energético. Entonces, como no tengo metabolismo energético, ¿de dónde voy a sacar todo el ATP o de dónde lo voy a reponer? Todo el ATP que estoy utilizando para fosforilar a estos monosacáridos. Pues lo que sucede es que
gran utilización de este ATP va a provocar que este se deplete, es decir, que disminuya. Entonces yo tengo disminución de ATP, lo que me va a provocar que el ADP no pueda como reconstituirse a ATP y se vaya a AMP, y por lo tanto una desaminasa me lo lleve a IMP. Es decir, estoy en la vía de catabolismo de las purinas, me estoy adelantando hasta el tercer departamental. Pero pues al final esto es lo que sucede, si no puedo reconstituirlo, pues tengo que degradarlo. Resulta que en condiciones normales el fosfato inorgánico tiene la función de inhibir a esta desaminasa. ¿Con qué objetivo? Pues para mantener un equilibrio en la célula, porque pues yo tengo una ruta para degradar a las purinas y yo puedo degradar a la AMP en lugar de dejar que se reconstituya y acabármelo, ¿no? Y entonces lo que hago es que mientras se mantengan las cantidades suficientes de fosfato inorgánico en la célula, pues esta desaminasa se inhibe, porque quiere decir que el fosfato inorgánico se está utilizando, eso quiere decir que se está reconstituyendo ATP, eso quiere decir que estoy utilizándolo, eso quiere decir que estamos bien. Pero si yo dejo de tener fosfato inorgánico, pues entonces quiere decir que ya no estoy utilizando ATP, que ya no la necesito, y si me empieza a llegar más AMP, pero no tengo fosfato inorgánico, pues quiere decir que este AMP no va a poder convertirse en ADP y tampoco en ATP, quiere decir que me está sobrando, y si me sobra, pues lo degrado, eso es lo que hago, eso es lo que hace la desaminasa. Entonces esta desaminasa, como hay depresión del fosfato inorgánico, entonces se activa, y al activarse degrada a las purinas y me lleva a IMP hasta ácido úrico, y por eso es que tengo hiperuricemia. Entonces la depresión del ATP además se va a manifestar o va a provocar disminución en la detoxificación del amoníaco, disminución del AMP cíclico, que es un segundo mensajero importantísimo, disminución en la síntesis de proteínas y, como ya explicamos, aumento en el ácido úrico. Todos los padecimientos o todos los mecanismos bioquímicos moleculares que te lleven a la disminución o a la depresión del ATP te van a ocasionar estas reacciones o estas alteraciones celulares metabólicas. Resulta que el AMP cíclico estimula o activa a la glucógeno fosforilasa, es el segundo mensajero que se necesita para que ésta se active. Y la glucógeno fosforilasa es la enzima limitante de la glucogenólisis, es la que permite el paso de glucógeno cortando los enlaces alfa 1,4 que hay entre las glucosas. Entonces resulta que ahora, por si te parecía poco, también está limitada y bloqueada la vía glucogenolítica, es decir, no puedo degradar el glucógeno, entonces tengo hipoglucemia por 3 vías diferentes y tengo mi glucosa atrapada, no tengo metabolismo energético, estoy ante un proceso inflamatorio en el hepatocito, en el hígado, y no tengo manera de sacar glucosa de ningún lado. O sea, incluso si yo quisiera movilizar, por ejemplo, ácidos grasos o hacer proteólisis para hacer gluconeo, pues no puedo porque tengo bloqueada la gluconeo. Oye, pero es que el hepatocito le está pasando muy mal porque no tiene metabolismo, pues tengo bloqueada la glucólisis. Oye, pero pues no sé, vamos a utilizar el glucógeno que teníamos aquí almacenado, bloqueado. Entonces, el paciente experimenta una hipoglucemia muy importante, y esta es la explicación bioquímica de por qué se presenta. Vamos a seguir. Voy a tener, por lo tanto, disfunción hepática y renal. Y la explicación es cuáles son las células en donde se lleva a cabo el metabolismo de la fructosa. Eso lo vimos desde el principio de la clase. Y se puede manifestar, si no se diagnostica a tiempo, con un retraso en el crecimiento y el desarrollo. Un niño que venía creciendo súper bien, de pronto deja de crecer, y esto debe de llamarnos totalmente la atención. Porque podría pasar pues desapercibido, en el sentido en que podría como la mamá no llevarlo al médico por esta razón,
y simplemente decir, es que tal alimento lo rechaza, tal alimento no le cae bien y entonces le causa vómito y diarrea y le empiezan a quitar de manera, digamos, empírica, instintiva, ciertos alimentos. Pero de todos modos el niño pues va a tener disminución o retraso en el desarrollo y el crecimiento. Y esto debería de detectarlo cualquier médico, porque los niños deben de llevar un seguimiento y un registro, sobre todo durante el primer año de vida, que se llama control de niño sano, en donde cada mes el niño tiene que ir con su médico general o médico familiar para asegurarnos que va creciendo al ritmo que debe de crecer y que no nos tardemos ni un mes, casi máximo un mes, en darnos cuenta cuando hay un retroceso o se está deteniendo o se está enlenteciendo la curva de crecimiento de este niño en específico. Entonces, bueno, vamos a ver la segunda enfermedad relacionada con este monosacárido y se llama fructosuria esencial benigna. Esta enfermedad, como su nombre te indica, pues se va a manifestar como presencia de fructosa en la orina. Es una enfermedad en donde la enzima deficiente o la enzima afectada es la primera enzima del metabolismo de la fructosa, es decir, la fructosinasa. El gen que codifica para la fructosinasa se encuentra en el brazo corto del cromosoma 2, locus 23.3, 23.2. Esa es la localización exacta del gen. Ambas enfermedades se transmiten en forma autosómica recesiva, ambas son enfermedades raras. Y una característica de la fructosuria esencial benigna es que es asintomática. Punto. Pero bueno, con fines didácticos y académicos vamos a analizar qué sucede o por qué es asintomática. Si yo bloqueo esta ruta, lo primero que me voy a preguntar es, ¿me va a hacer falta la fructosa 1-fosfato? Y la respuesta es, pues no, porque yo voy a tener activa la glucólisis y todo, no es que me haga falta sacarla de este lado. Y lo segundo es, ¿me va a afectar que se aumente la fructosa? Bueno, lo primero que va a suceder es que va a estar activa la hexocinasa, que va a permitir la formación de fructosa 6-fosfato. Sin embargo, acuérdate que esta se inhibe por producto. Entonces, pues tarde o temprano la hexocinasa se va a inhibir y yo me voy a quedar con fructosa no fosforilada. La fructosa no fosforilada se puede salir de la célula y entonces si se sale de la célula aumenta en el plasma y esto me provoca pues fructosemia, es decir, hiperfructosemia, la elevación de la fructosa en sangre superando el umbral renal de la fructosa. Si se supera este umbral, es decir, se aumenta más de 25 miligramos sobre decilitro, esta fructosa no podrá ser reabsorbida en el riñón y simplemente pues va a salir del organismo a través de la orina. El diagnóstico de esta enfermedad es prácticamente por hallazgo ante la presencia de azúcares reductores en orina y donde se haga evidente que pues, se trata de fructosa, la que está ahí, y finalmente el diagnóstico etiológico tendría que hacerse con una prueba molecular en donde podamos evidenciar que existe alteración, deficiencia, mutación de este gen que codifica para la fructosinasa. Y en cuanto a la intolerancia hereditaria a la fructosa, pues entonces se trata de niños que tienen restringida en la dieta el consumo de fructosa. Imagina en todo lo que está la fructosa, trata de pensar una dieta sin azúcar, sin edulcorantes, sin dulce. Y los alimentos que contienen glucosa libre generalmente también tienen fructosa. Entonces, pues la dieta es restringida. Obviamente estos niños jamás en la vida van a poder comer dulces, ¿no? Si están en el recreo y se les ocurre comprarse un dulce, lo que va a resultar es que les puede dar un ataque de hipoglucemia y les puede dar ictericia y se pueden sentir mal, hepatomegalia, vómitos, diarrea. Y entonces, bueno, así es como se trata esta enfermedad. Y listo. Espero que hayas disfrutado este esquema y esta clase de metabolismo de la fructosa y que además esté siendo mucho más fácil para ti seguirme en el ritmo y pues llamar tu atención a cómo nuevamente en los detalles y en las cosas más sencillas finalmente están los secretos para poder explicar los cuadros clínicos. Y pues nos vemos para la próxima.